El prólogo de Orit, 8 de octubre. Primero, la venerable Pelagia. Pelagia fue una pecadora arrepentida. Nació de padres paganos en Antioquía y fue dotada por Dios de una gran belleza física. Pelagia utilizó su belleza para la destrucción de su propia alma y la de otros. Se volvió muy rica como resultado de su prostitución. Una vez, mientras pasaba junto a la iglesia del santo mártir Juliano, en la que el obispo Nono estaba predicando, se detuvo y escuchó un sermón sobre el juicio temible y el castigo de los pecadores. Esas palabras la conmovieron y cambiaron tanto que inmediatamente sintió repulsión por sí misma. Adquirió verdadero temor de Dios, se arrepintió de todos sus pecados y se prosternó ante San Nono, con la súplica de que la bautizara. Ten piedad de mí, una pecadora, Santo Padre. Bautízame y enséñame el arrepentimiento. Soy un mar de iniquidad, un abismo de destrucción, una red y un arma del diablo. Así, esta penitente imploró al jerarca de Cristo con lágrimas y éste le bautizó. En su bautismo, la beata Romana, diaconisa de la iglesia, fue su madrina. Romana, como madre espiritual de ella, la cimentó bien en la fe cristiana. Pero Pelagia no estaba satisfecha solo con el bautismo. Era plenamente consciente de la multitud de sus pecados y, aguijoneada por su conciencia, se dedicó por una gran labor ascética. Dejó su enorme riqueza, pecaminosamente ganada a los pobres, y secretamente se fue a Jerusalén, bajo un nombre masculino como un monje llamado Pelagio. Allí se encerró en una celda en el Monte de los Olivos y comenzó la difícil ascesis del ayuno, la oración y las vigilas de toda la noche. Después de 3 años, el diácono de San Nono, Jacobo, la visitó y la halló aún viva. Pero cuando la visitó de nuevo varios días después, descubrió que ella había reposado, y entonces sepultó honorablemente su cuerpo. Santa Pelagia entró en reposo aproximadamente en el año 461. Así, esta antaño terrible pecadora complació a Dios por medio de su arrepentimiento y labor ascética. Fue perdonada de sus pecados y se santificó, y su alma, purificada e iluminada, fue considerada digna del reino de Dios. Segundo, la venerable Taisia. Taisia fue una pecadora arrepentida, era nativa de Egipto. Al igual que Santa Pelagia, Taisia también pasó su juventud en la fornicación desenfrenada. Taisia fue dirigida en esta malvada forma de vida por su desvergonzada madre. Pero el Dios misericordioso, que no desea la muerte del pecador, sino la salvación, encontró un camino en su maravillosa providencia para salvar a la pecadora Taisia. Uno de los discípulos de San Antonio el Grande, Pafnucio, el Sindonita, escuchó acerca de la vida de la pecaminosa Taisia y el veneno espiritual con el que estaba envenenando las almas de muchos hombres. Decidió salvarla con la ayuda de Dios. Vestido con ropas seculares, San Pafnucio tomó una moneda de oro y se dirigió a la ciudad. Encontró a Taisia y le dio la moneda de oro. Taisia, pensando que este hombre le daba la moneda de oro para un acto impuro, llevó a Pafnucio a su habitación. Entonces él abrió su bendita boca y denunció los pecados de Taisia y la llamó al arrepentimiento. El alma y la conciencia de Taisia se despertaron y ella estalló de lágrimas de profundo y sincero arrepentimiento. Distribuyendo todos sus bienes a los pobres, entró en un convento por instrucción de San Pafnucio y permaneció allí durante 3 años, encerrada en una celda, viviendo solo de pan y agua. San Pafnucio la visitó antes de su muerte y la sacó de su celda contra la voluntad de ella. Pronto cayó enferma y después de una breve enfermedad rindió a Dios su purificada y santificada alma. San Pablo el Simple, otro discípulo de San Antonio, vio en una visión una habitación bellísima en el paraíso, preparada por Dios para Santa Taisia, la penitente. Esta alma santa entró en el reposo en el año 340. Tercero, la Santa Mártir Pelagia. Pelagia era una doncella de una familia eminente en Antioquía. Durante el reinado del emperador Numeriano, el gobernador de Antioquia envió soldados para llevar a Pelagia a juicio en calidad de del reconocido cristiano. Los soldados rodearon la casa y llamaron a la santa doncella para que fuera a la puerta. Ella los saludó y cuando se enteró
que la llevaban ante el juez, simuló estar feliz y le dijo a los soldados que esperaran un momento mientras regresaba a la casa para cambiarse de ropa. Luego se trepó al techo de la casa, levantó sus manos al cielo y oró a Dios por un largo tiempo para que recibiera su alma y no permitiera que su pureza virginal fuera profanada. Dios recibió su alma y su cuerpo cayó muerto ante los soldados. San Juan Crisóstomo escribió: su muerte no se produjo por causas naturales, sino más bien por el mandato de Dios. Y continúa: así, este cuerpo virginal, más puro que cualquier oro, yació sobre el suelo. Los ángeles lo rodeaban, los arcángeles lo honraban, y Cristo mismo estaba a su lado. Cuarto. En el prólogo eslavo se registra el siguiente caso sobre un pecador impenitente. Cierto diácono de nombre Rafael se había enfermado gravemente. Esto le fue reportado a San Epifanio, quien amaba a Rafael, y él fue de inmediato a su encuentro. Al reconocer a su padre espiritual, Rafael comenzó a llorar y a gemir amargamente. Epifanio también comenzó a llorar y le preguntó al diácono: ¿por qué te apenas? El diácono le respondió: ay de mí, el diablo ha arrebatado todas mis obras, y los ángeles de Dios se han apartado de mí. Tras esto empezó a volar como una cabra y a ladrar como un perro, y rindió su alma. San Epifanio dijo que esto era a causa de algún pecado grave que no había confesado y del que no se había arrepentido. Reflexión. Oh, si solamente invirtiéramos tanto esfuerzo en nuestras almas como invertimos en nuestro cuerpo. Oh, si solamente pudiéramos volvernos como deseosos de adornarnos con la virtud ante Dios y sus gloriosos ángeles, como lo hacemos con las vanas, transitorias, externas pantallas de las apariencias. Al principio, tanto Pelagia como Taisia solo eran conscientes de sus cuerpos, mientras que sus almas eran esclavas atadas en la prisión del cuerpo. Ambas estaban decoradas con nada más que vanidad, es decir, vestidas con vanidad, adornadas con vanidad, rodeadas de vanidad y halagadas por vanidad. Pero qué cambio tan repentino, qué giro tan divino de los acontecimientos en sus vidas. Más maravilloso que si una manzana silvestre fuera injertada y comenzara a producir frutos dulces, o si un pantano túrgido y fétido se transformara repentinamente en agua potable limpia y pura. Cuando el obispo Nono, en compañía de otros obispos, vio por primera vez a la pecadora Pelagia en su esplendor exterior, vestida con las prendas más caras, adornada y ataviada con anillos, collares y ornamentos, perfumada y rodeada de esclavos, el obispo Nono comenzó a llorar y dijo a sus compañeros: en verdad he aprendido mucho de esta mujer. El Señor la pondrá ante su juicio temible y nos reprenderá a través de ella. ¿Cuántas horas pasa esta mujer en su habitación bañándose, vistiéndose, adornándose y mirándose en el espejo? ¿Y para qué? Solo para parecer más bella a los hombres. Y nosotros, que tenemos al novio inmortal en el cielo, no nos empañamos por adornar nuestras almas con el arrepentimiento, no nos apresuramos a bañarlas con las lágrimas del arrepentimiento y vestirlas con la belleza de las virtudes, para que parezcan más hermosas ante los ojos de Dios. Contemplación. Contemplar la injusticia del rey Ahab y el castigo de Dios a él a través del profeta Elías. Primera de Reyes 16 y 17. Como Ahab se entregó totalmente a la idolatría e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Como el profeta Elías cerró los cielos por medio de su oración y no hubo lluvia por 3 años. Homilía. Sobre cómo las armas del enemigo se desvanecerán al final. Del enemigo han desfallecido las espadas hasta el fin, y a ciudades has devastado. Ha abolido la memoria de ellos con eco. Salmos 9:6. El enemigo de la raza humana, el asesino de hombres desde el mismísimo principio, ha usado todas las armas e intrigas contra el hombre. Él idea nuevas armas y nuevas intrigas día y noche a fin de destruir a alguien, como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Se esconde como una serpiente ponzoñosa y aguarda a su presa. Extiende sus redes por todas partes como una araña, con el único propósito de atrapar a un alma humana y entramparla en su asqueroso reino. Los pueblos paganos eran sus ciudades. Hasta la venida de Cristo, aquel gobernó sin dificultades y absolutamente a ellos. Cuando servían a los ídolos, los servían.
Las prácticas de adivinación y sortilegio le servían. Él protegió, dirigió e intensificó el libertinaje desenfrenado de los hombres, el sacrificio humano, las pasiones ardientes, la discordia, la guerra, maldades de todas las descripciones. Todo esto era un placer para él, pero al final no quedaron armas en él. Sus ciudades fueron destruidas y ha abolido la memoria de ellos con eco. Este fin, del cual el profeta habla, es la venida del Señor Jesucristo al mundo. El Señor manifestó su poder sobre el diablo cuando venció sus tentaciones en la montaña. Manifestó su autoridad para expulsar demonios de los hombres, ordenándoles ir por este o aquel camino. Manifestó su señorío invencible sobre el pecado y la muerte por medio de su padecimiento y resurrección. Y, lo que es quizás lo más importante, desgarró al infierno y dispersó el poder demoníaco. No deseaba destruir por completo a los demonios, sino dispersarlos y aplastar sus armas. Los aplastó y los dispersó como lo hizo después con los judíos, pero más terriblemente que a los judíos. Liberó a la gente de su dominación y, lo que es más importante, les dio a los hombres autoridad sobre los demonios, tal que pueden expulsar demonios por el poder de su nombre. ¿Veis cómo el Señor enlazó su victoria sobre los demonios con su misericordia a los hombres? Tanto los debilitó y quebró, tanto los confundió y dispersó, que los colocó bajo la autoridad de los hombres. Aún así, el Señor no otorgó autoridad sobre los demonios a todos los hombres, sino solo a aquellos que creen en Él y que siguen sus mandamientos. Les dio la autoridad y también les dio un arma. Esa arma es la cruz. Oh Señor Dios nuestro, Salvador nuestro del dominio del diablo, ayúdanos también a hacer esa parte mínima que tú nos has dejado para hacer. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.